¿Listo? Sí, ya camina, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. No se ve. No te preocupes. Ahí está. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver la clasificación de fracturas de columna. Como contenido, yo agregué la clasificación de Dennis y el sistema de clasificación subaxial y toracolumbar de la AO. Como objetivos, pues, es conocer los distintos sistemas de clasificación que existen de las fracturas de columna y también conocer las lesiones óseas y ligamentosas que existen en cada estructura o cómo están divididas para, pues, tener un conocimiento anatómico y poder identificar o saber el tratamiento y el pronóstico que va a tener cada paciente según su fractura. Como introducción, pues mencionaba que las fracturas de columna no son lo más común, o no son tan comunes como en otras regiones anatómicas del cuerpo, pero sin embargo aquí en nuestro hospital son bastante comunes con pacientes que vemos todos los días. Mencionaba la literatura que son aproximadamente el 6% de todas las fracturas. En cuanto a las clasificaciones, menciona que existen múltiples, pero no todas llenan los requisitos para poder explicarlas. La clasificación ideal debería tener un lenguaje que sea común, que toda la gente al clasificarlas puedan coincidir para, pues, describir detalladamente la lesión en la columna. Bueno, les voy a hablar un poco de la clasificación de Dennis, que es una clasificación, pues, no tan nueva, que fue introducida en 1983. Esta clasificación todavía está escrita en muchos libros, pero se utiliza, pero hay mejores o se pudieron mejorar. Por ejemplo, con la clasificación de la O, que les voy a hablar más adelante. Esta clasificación divide la columna en tres columnas, que es la anterior, la media y la posterior. Esta va a tener mayor importancia la columna media. Va a estar la gravedad de esta clasificación se va a basar en el número de columnas afectadas, y la columna media es la que va a determinar la estabilidad, o la va a clasificar como estables o inestables. Esta es como divide Dennis la columna anterior, que está dividida o está conformada por el ligamento longitudinal anterior, que está aquí, sería esto, el ligamento longitudinal anterior, el tercio anterior del cuerpo vertebral y el anillo fibroso. La columna media son los 2/3, el medio y el posterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal posterior y el anillo fibroso posterior. Y la columna posterior va a ser todas las estructuras que están por detrás del ligamento longitudinal posterior, que menciona como si fuera el arco neural, y el complejo ligamentario posterior, que podría ser el ligamento interespinoso, el supraespinoso y el ligamento amarillo, aparte de las apófisis. Bueno, en la clasificación de Dennis menciona distintos tipos de fracturas, que la primera, que es la fractura por compresión, que esta se va a deber a un mecanismo cefalocaudal. Va a tener fracturas de las plataformas del cuerpo vertebral,
Y pues también está seguida por fracturas de composición, puede ser principalmente por una caída. Las divide en fracturas de la tipo A la D. La tipo A es contrario a lo que es en la clasificación de la AO. La A vendría siendo la más grave, que tiene fractura de ambos platillos o de ambas plataformas vertebrales. La tipo B solamente es la plataforma superior, la tipo C es la plataforma inferior, y la tipo D tiene ambas plataformas están intactas, o sea, es al revés de lo que vendría siendo la clasificación de la AO, que las tipo A son las más sencillas, por así decirlo, y las tipo C son las más graves. Bueno, también habla de, bueno, voy a brincar, son fracturas por estallido. Estas van a tener involucramiento de las estructuras posteriores, aparte de las plataformas. Y las fracturas por flexo-extensión, el eje de extensión va a estar en el plano anterior, o sea, va a haber una hiperextensión que va a provocar una fractura, además de involucrar el complejo ligamentario y pues los elementos óseos. Y pues las fracturas luxación, que son las más graves, al igual que en la clasificación AO. También menciona grados de inestabilidad. Estas se van a dividir en grados de inestabilidad. El grado 1, que es inestabilidad mecánica, que tiene con posibilidad de desarrollar cifosis progresiva. El tipo 2, perdón, el grado 2 es inestabilidad neurológica, y el grado 3 habla de inestabilidad neurológica y mecánica, que pues, podría ser la más grave. Esta clasificación no es tan, sí es utilizada, pero tiene problemas para identificar las fracturas estables e inestables. Siempre ha sido la controversia de esa clasificación. Es por eso que se utilizan más otras clasificaciones, que pues es la de la AO, que es la que utilizamos aquí. Hablando pues de la clasificación de la AO, les voy a hablar del sistema subaxial. La clasificación de las tipo A son lesiones por compresión. Las fracturas A0 son las que solamente tienen lesiones en el proceso espinoso o en la lámina. Esas prácticamente no van a causar ningún problema para nuestro paciente. No sé si requieren inmovilización, pero suelen no ser quirúrgicas, no generan una inestabilidad en la columna subaxial. Las tipo 2, que son fracturas en A1, perdón, es compresión en cuña. Estas fracturas van a tener solamente compromiso de la plataforma superior, no van a tener implicación a la pared posterior del cuerpo vertebral. Las fracturas tipo A2 son fracturas por separación. Estas van a tener compromiso de la plataforma superior y inferior, sin compromiso de las estructuras posteriores. En cambio, las A3 van a tener un compromiso de las estructuras posteriores, pero solamente de la plataforma superior. O inferior. O inferior. Pero no ambas. Igual que en la columna, el resto de la columna. Las A4 van a tener compromiso de ambas plataformas, además de elementos posteriores de la pared. O sea, prácticamente todo el cuerpo va a estar destruido. En las tipo B son lesiones en la banda de tensión. Las tipo B1 es la lesión en banda de tensión posterior. Esta solamente va a tener involucramiento de estructuras óseas. De esa no sé exactamente, o sea, dice que es lesión de la banda de tensión posterior, pero solamente... Lo que pasa es que se está refiriendo al complejo ligamentario posterior o
posterior, Ajá. o sea, que está involucrado, pero lo hace a través de únicamente estructuras óseas. Ok. Entonces, se afecta la columna posterior, la columna anterior, pero es a través nada más de hueso. Ok. ¿Verdad, Normando? Bueno, las B2 van a tener una ruptura completa del complejo ligamentario posterior, además de fractura ya sea en el cuerpo, en la plataforma o pues en todo el complejo óseo, pero con una ruptura total del complejo ligamentario posterior, como aparece aquí en la imagen. Aquí la característica es que si se dan cuenta en la parte anterior, pues puede pasar por el hueso, pero pudiera ser por el disco o a través de las facetas, sí. sin que sea necesariamente que esté afectado el cuerpo. Y no necesariamente pasa por todo el hueso, puede pasar de manera hasta cizallante, por decirlo así, entre el disco y atrás en el hueso, o entre el disco y atrás en el complejo ligamentario posterior. A diferencia de la B1, que es la de Chance en el resto de la columna, es cuando es un mecanismo en el cual se abre, pero a través del puro hueso. En las tipo B3 son lesiones de la banda de tensión anterior. Esta va a ser una ruptura del ligamento longitudinal anterior. En esta pues, va a haber un mecanismo de flexión en la cual pueden tener anclaje los elementos posteriores de las vértebras. Las BLX son lesiones bilaterales. Estas son principalmente en las facetas o puede ser en todo el complejo. Eso habla específicamente de si es bilateral o unilateral el problema facetario. Okay. Pero el cuerpo se clasifica dentro de las otras, de las A. ¿Vale? Y pues las tipo C, que son lesiones de traslación el eje, pues va a haber un eje de traslación que la vértebra pues puede estar en movimiento en cualquier dirección con respecto de la otra vértebra. Esto es como si fuera una luxación rotacional. Es una luxación. Lo que pasa es que te confundiste con los de BL, porque eso de BL, si lo vas a aquí, se toma dentro de la F. Ah, ok. No sé si me explico. Primero es A, B y C, y en la C, que es donde suele haber ya un mecanismo rotacional o un mecanismo de luxación, hay que ver si está subluxada la faceta o luxada unilateralmente, o sea, una sola de las facetas brincó, o sea, seguimos en un lado, o ambas facetas se luxan. Ahorita lo vemos con ejemplos, con gusto. Ok. Y pues las lesiones en las tipo F son lesiones facetarias. La tipo 1 va a tener una lesión en un fragmento menor a 1 centímetro y menos pues, del 40% de la masa lateral. Pues como aparece aquí en la imagen, es un trazo pues no muy significativo en la faceta. Las tipo 2 tienen pues potencial de presentar inestabilidad, es una lesión de mayor a 1 centímetro o mayor al 40% de la masa lateral o que tenga un desplazamiento. Eso va a tener potencial de inestabilidad porque puede estar muy comprometida la faceta, lo que va a provocar que exista una mala articulación entre los cuerpos vertebrales. Las F3 son una masa lateral flotante. Estas, pues, puede estar totalmente fracturada la faceta, que pues, no va a tener contacto con ninguna estructura y va a provocar, pues, puede provocar inestabilidad. Y las F4 son una luxación facetaria. Esta, si se fijan, puede tener involucramiento del ligamento longitudinal posterior, además de las estructuras óseas, debido a lo mismo, que no existe articulación en el cuerpo vertebral. Bueno, después de identificarlas, explicarlas,
Hay que identificar también los modificadores del estado neurológico, que los menciona como, pues, N0, que es neurológicamente íntegro, N1, con déficit transitorio resuelto, las N2 tienen una radiculopatía, las N3 tienen una lesión de la médula incompleta, las N4 es una lesión medular completa, y las N5 pues, no se pueden examinar. También existen modificadores de esta clasificación que son en casos específicos, que las M1 tienen una lesión del complejo cápsulo-ligamentario posterior sin ruptura total. Las M2 tienen una herniación discal, las M3 una enfermedad metabólica ósea y las M4 una normalidad de la arteria vertebral. Estos pueden modificar también la decisión si es o no quirúrgico. Eso es lo importante. Si hay modificadores, de ahí lo toman. Los otros hablan del estado neurológico, ¿no? La previa. Son en vez de M son N. Y estos son M. Bueno, y menciona, está un algoritmo en la clasificación, pues para identificar más rápido la clasificación. Nos menciona que para iniciar hay que ver si el paciente si está luxada o no está luxada. Si está luxada, automáticamente va a ser una fractura tipo C. Si no está luxada, hay que identificar si tiene lesión en la banda de tensión. Si tiene si es posterior, hay que identificar si tiene lesión solamente ósea o lesión ósea y ligamentosa. Si tiene lesión ósea y ligamentosa, es una tipo B2. Si solamente es ósea, es una tipo B1, donde solamente se involucran estructuras óseas. Y si es anterior, es una B3. Si tampoco en el algoritmo no tiene lesión en la banda de tensión, solamente tiene lesión en el cuerpo vertebral, hay que identificar si tiene lesión si tiene lesión en la pared posterior o no tiene lesión en la pared posterior. Si no tiene lesión en la pared posterior, pues hay que identificar cuántas plataformas están involucradas. Si están involucradas ambas y tiene lesión en la pared posterior, es una A4. Si tiene lesión en la pared posterior pero no están involucradas ambas, es una A3. Y si no tiene lesión en la pared posterior, pero hay que identificar también si tiene lesión en ambas plataformas. Si tiene lesión en ambas plataformas, es una A2. Si solamente lesión en una plataforma, es una A1. Y si no tiene ninguna lesión en el proceso vertebral o en la vértebra, o una lesión significativa, viene siendo una A0. Pues si no está afectado el cuerpo, sino que los procesos vertebrales, son A0. Y bueno, pues el sistema de clasificación toracolumbar también es pues muy similar, involucra prácticamente pues las mismas estructuras, solamente no menciona la clasificación facetaria exactamente. Hablando primero de las tipo A, la A0 es una fractura no estructural o menor, también va a tener compromiso solamente ya sea de procesos transversales o del proceso espinoso, como aparece aquí, proceso espinoso. Por ejemplo aquí, ¿cuál estructura está involucrada? Transverso, exactamente.
La tipo A1, que es una fractura igual compresión en puña, al igual que las anteriores, solamente va a tener involucramiento de o alguna de las plataformas, la superior o la inferior. Si se fijan aquí también en esta imagen aparece pues una fractura en la plataforma superior. Las tipo 2 son por separación. Estas pueden tener o tienen están involucradas la plataforma superior y la inferior, pero sin afectar los elementos posteriores. Si se fijan aquí, en esta lesión tiene afección. No me parece muy claro que tenga en ambas, pero ¿sí tiene? Sí. Un escaloncito. Un escalón abajo. Ah, ok. ¿Esto de aquí? Okay. Las tipo A3, que son pues, por estallido completo, las que son las tipo burst. Estas, igual que la clasificación anterior, va a tener afectación en la plataforma superior, la inferior y las estructuras posteriores. Esto creo que... Es una A3, ¿por qué? Tiene una plataforma superior fracturada, íntegra la inferior, pero involucra la cortical posterior de la vértebra. Okay. De hecho, ahí se ve muy claro en axial cómo está afectada esta parte, ¿no? Sí. Pero no abajo. Ok. ¿Sabes? Ahora, aquí es bien importante que vean que puede estar fracturada la lámina, como está aquí, y no por eso deja de ser una A, a pesar de que la lámina forma parte de la columna 3 de D. No sé si me explico, de la parte posterior. Sí. Eso era una pregunta frecuente cuando estaba en R1, que quería chingar con eso. Las tipo A4 son un estallido completo que tienen, como por lo anterior que les dije, ¿qué elementos van a estar? Las plataformas giratorias. Ah, sí es. Y estas no constituyen todavía ninguna lesión en el proceso ligamentario. Si se fijan aquí en esta imagen, está involucrada la plataforma superior, la inferior y la pared posterior. Y pues las tipo B, al igual que en la clasificación anterior, son lesiones en el proceso ligamentario posterior y también pueden tener lesión ósea. Las tipo 1 son las fracturas de la banda de tensión transósea o fractura oportunista. Estas pues tienen lesión en la banda de tensión posterior, además de pues una fractura puede ser de cualquier tipo de la sal. Las tipo B2 va a tener una disrupción en la banda de tensión posterior, además de presentar una fractura tipo A. Si se fijan en este ejemplo, tiene lesión en la apófisis transversa, parte del proceso ligamentario posterior, y tiene lesión en la plataforma inferior, esta en la plataforma superior. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, sí, superior e inferior. Bueno, ahorita llegamos a eso, si quieres ir. Ok. Esta imagen pues prácticamente es igual a esta. A esta, ¿verdad? Más que están afectadas las dos plataformas. Ajá, están afectadas ambas plataformas. Ahí es lo que a lo que iba. Aquí sigue siendo una B2, pero tú ves que el cuerpo tiene afectación superior e inferior. ¿Sí ves? Sí. En las plataformas superior e inferior. A ese se agrega un paréntesis donde se pone L, T12 con, parece que la última sacralizada, entonces parece L1. Si fuera L1, entonces le pones L1 a 4. ¿Por qué? Porque involucra la plataforma superior, la plataforma inferior, la cortical posterior de la vértebra y
el complejo ligamentario posterior. Ok, ¿Sí? Y ya nada más con eso tú lo puedes decir. muy bien. Y las tipo B3, que son lesiones por hiperextensión, pues van a tener una posición de hiperextensión. Estas son más frecuentes en procesos anquilosantes. Van a tener, pues como se ve, puede ser, bueno, no es tan realmente, solamente se refiere a la posición de... Al mecanismo de lesión. Ajá. Por hiperextensión. ¿Qué le pasa al ligamento longitudinal anterior? Pues se rompe. Y por eso cuando te dicen el algoritmo, dicen aparte, ¿está afectado anterior o posterior? Anterior es una B3. Okay. El problema es cuando se hace el mecanismo, se regresa y no se rompe el cuerpo. Okay. Y no le toma resonancia. ¿Ah? Ajá. Pues en esta es el mecanismo de hiperextensión. Si ve la resonancia, va a estar roto el ligamento longitudinal anterior. Ok. Y pues las tipo C, que son luxaciones del cuerpo vertebral, estas pues pueden tener combinadas cualquier tipo de lesión A o D, pero pues está totalmente pues en mala posición, rotado, luxado el cuerpo vertebral, como pues, en este ejemplo. Esa imagen es muy típica. ¿Este de aquí? Sí, la imagen en espejo. Siempre que está en urgencia va a llegar un más o un médico de base. Oye, ¿qué es lo que observas? ¿O por qué crees que se observa? Imagen de la presentación del cuerpo vertebral de uno. Sí, se ven dos cuerpos vertebrales en un axial. Se ve el cuerpo de arriba y se ve el cuerpo de abajo en un axial. Ah, ok, ya. Este es el de... El de ese es de abajo. Ah, este es el de abajo. Sí. Y el otro es el de arriba. Y bueno, también igual que en la clasificación anterior menciona... Ya hay café, ya hay café. ¿Ya hay café quieres? Que hay que evaluar el estado neurológico del paciente según el esquema, que es muy parecido al anterior. El N0 está neurológicamente íntegro. El 1 tiene un déficit transitorio que ya no está presente. Lo tuvo, pero ya no está. El N2 tiene síntomas radiculares. El N3 tiene una lesión incompleta. El N4 tiene una lesión completa de la médula espinal. Y el NX, el estado neurológico, pues no se conoce. De esto debido a que está sedado el paciente. Ahora, ahí se agrega algo más. ¿Te acuerdas, Víctor? Puede agregarse ahí a la N. Le puedes poner N2 más, N1 más o N3 más. Eso quiere decir que el paciente todavía está en choque medular y que el daño puede progresar todavía. Okay. En el 1 no se puede poner. Bueno, sí, dale. Y en el 2. Prácticamente es en el 3. ¿Va? O en el 4, dependiendo de si tiene bulbo o no cavernoso. Okay. Es prácticamente que está en evolución, no está establecida la lesión, y eso te habla de que tiene prioridad quirúrgica en dado caso. ¿Por qué? Porque, y más, de todas ellas, la N3, más, por la probabilidad baja, pero probabilidad de recuperar. Ajá. ¿Verdad? Y bueno, es el algoritmo, al igual que el anterior, esto parece ser un poco más sencillo. Empieza igual. Hay que evaluar si el paciente tiene una luxación. Si está luxado, pues es una tipo C. Si tiene lesión en la banda de tensión, en la posterior, tiene lesión solamente ósea o solo tiene lesión ligamentosa y ósea. Si tiene solamente lesión ósea, es una B1. Si tiene lesión ligamentosa y ósea, es tipo B2. Y si el paciente tiene una lesión en el ligamento longitudinal anterior y está en hiperextensión o el mecanismo de lesión con hiperextensión, es una tipo B3. Y para clasificarlas tipo A, hay que identificar también si tiene lesión en la pared posterior. Si tiene lesión en la pared posterior y solamente está involucrada una plataforma, es
una A3, si están ambas plataformas es una A4, y si solamente si no tiene lesión en la pared posterior, también se divide según las plataformas. Si está una sola plataforma es una A1 y ambas plataformas es una A2. Y igual, proceso vertebral, proceso espinoso, es una A0. Y pues si no tiene nada de eso, pues no tiene lesión. Y pues fue todo lo que... Muy bien. A ver si traigo unos ejemplos. Pues eso es pan de todos los días aquí, ¿no? Sí, es algo. Al final, todo el día estamos aplicando.